En este canal ya es casi una tradición o una sección hablar de hechos terribles y abominables, como lo son masacres, genocidios y demás sucesos aterradores. Pero hoy toca hablar de un suceso que a veces pasa un poco por alto, pero que puede ser igual o hasta más abominable que los antes descritos. Y esos son las hambrunas. Temporadas en las que algún país o región se ven sometidos a pasar hambre, a no tener alimento. Tales hambrunas pueden llegar a ser tan grandes que pueden ocasionar la muerte de cientos, miles y a veces hasta millones de personas. Sí, por increíble que les parezca a muchos, hay hambrunas que tienen cifras que pueden ser comparadas con los grandes genocidios de la historia. Y es hoy lo que revisaremos en este primer video del año 2021. Hoy conoceremos las 10 hambrunas más grandes de la historia de la humanidad. Bien, comencemos. Número 10. La Gran Hambruna de Irlanda. En el siglo XIX, una plaga devastadora asoló la papa, que era el principal alimento de dicha región, Irlanda. El 33% o más de la población irlandesa dependía de la papa para su sustento, y el inicio de esta plaga desencadenó una hambruna que duró 8 largos años, en que los irlandeses sufrieron esta terrible hambruna, pero esto se vio incrementado debido a que el gobierno británico decidió bloquear Irlanda. ¿Qué quiere decir esto? Que Irlanda, pues obviamente al ver su autosustentabilidad duramente dañada por esta plaga, pues pidió exportar o pedir más alimentos al exterior. Pero el gobierno británico los bloqueó. Sí, el gobierno británico aisló a Irlanda, le cerró el paso, no dejó que ningún barco o país llevara alimentos o prestara ayuda a Irlanda. De hecho, muy pocos países sabían de la situación de dicha región. Esto lo hizo el Imperio Británico con el objetivo de diezmar a la población irlandesa, la cual calculaban ya corría graves riesgos de rebelarse contra ellos. Esta política empeoró y se calcula que los muertos, los irlandeses, debido a esta hambruna y este bloqueo económico, oscila entre el 1,5 millones y los 2 millones de muertos. La población irlandesa se redujo en un 25% y algunos hablan de hasta un 50%. Número 9. La hambruna vietnamita. En 1945, mientras Vietnam estaba bajo el dominio colonial francés, los cuales por cierto dirigían la colonia con términos deplorables y de lo más terrible para los vietnamitas, esta región sufrió la invasión y la expansión japonesa. Vietnam fue conquistado por el Imperio de Japón, que secuestró la agricultura y la enfocó en el suministro de material para la guerra, en particular la goma. Los japoneses aprovecharon las pequeñas granjas y se apoderaron de la mayoría de los campos de cultivo vietnamitas. Cuando también siguió la sequía seguida de inundaciones, el país pasó hambre. Entre octubre de 1944 y mayo del 45, esta hambruna azotó Vietnam fruto de la guerra y de los desastres naturales. Se calcula unos 2 millones de muertos. Número 8. La hambruna rusa de 1921. Después de los millones de víctimas de la Primera Guerra Mundial y después de la violenta Revolución Rusa, estos se enfrentaron a una hambruna severa. Durante estas guerras, los soldados bolcheviques obligaron a los campesinos a sacrificar sus alimentos, a cambio de nada. Por lo tanto, muchos campesinos dejaron de cultivar porque no podían beneficiarse de ninguna manera de su trabajo. Además, muchos agricultores comenzaron a comer semillas como tal, sabiendo que no tendrían otra manera de vivir. Esta hambruna se calcula que mató a unos 5 millones de personas. Número 7. La hambruna de Bengala.
de 1943. Esta hambruna fue provocada por una serie de eventos catastróficos. En medio de la Segunda Guerra Mundial, el imperio de Japón avanzaba. Así fue como Bangladesh perdió a su partner comercial más importante, Birmania. La mayoría de los alimentos consumidos por los bengalíes eran importados desde dicha zona, pero los japoneses dejaron de suministrarlos. Posteriormente, el país fue golpeado por un ciclón y 3 tsunamis. Y para colmo, apareció un hongo que diezmó tremendamente los cultivos. Se calcula que un 90% de la agricultura de Bengala quedó completamente arrasada. Esta hambruna se calculó que mató a unos 7 millones de muertos. Número 6. La gran hambruna persa. Esta hambruna azotó a Persia, lo que hoy es la actual Irán, a inicios del siglo XX. La hambruna sucedió durante la ocupación de Persia por los ejércitos británicos y parcialmente rusos durante la Primera Guerra Mundial. Estos controlaron las aduanas y la compra de alimentos para enfocarlos y hacer que el ejército británico se quedara con la mayor parte de la porción de estos. Pero esto, combinado a unas terribles condiciones climáticas y también una plaga que diezmaron la subsistencia iraní, provocaron graves problemas. Pero sin duda alguna, muchos autores del país persa culpan a los británicos de empeorar y alargar la hambruna. Algunas fuentes iraníes incluso llaman a esto como un genocidio británico contra el pueblo persa. Esta duró entre 1917 y 1918. La requisa y la confiscación de alimentos por la ocupación británica para alimentar a sus soldados fueron el principal motivo de dicha hambruna, y el bloqueo a sus aduanas y demás fronteras, algo similar a lo que habían hecho con Irlanda. Tal fue el hambre que pasaron los iraníes que se tiene registro de algunos casos de canibalismo. Esta hambruna se calcula que mató entre 8 y 10 millones de personas. Número 5. La hambruna de Bengala, de 1770. Esta hambruna ocurrió cuando Bengala era una región colonizada por los británicos, específicamente por la East India Trading Company, que ignoraron por completo la grave sequía y la crisis agrícola en curso y continuaron aumentando los impuestos para la población. La East India Trading Company obligó a los agricultores a cultivar añil y opio, ya que eran mucho más rentables que el arroz. El hacerlo, la población quedó sin reservas de alimentos, y la hambruna resultó en una matanza que se calcula de unos 10 millones de bengaleses. Número 4. Holodomor. Esta hambruna ocurrió en Ucrania entre 1932 y 1933. Ucrania era un país que se llamaba la canasta de trigo de Europa. La causa principal de esta hambruna fue la política de colectivización de Joseph Stalin, con la que grandes extensiones de tierra se convirtieron en granjas colectivas gestionadas por agricultores. Para hacer esto, Stalin tomó a la fuerza granjas, cultivos y ganado, desencadenando una caza para aquellos que ocultaban algo. En esta caza de brujas se destruyeron grandes cantidades de semillas que no podían utilizarse para la siembra. Esta hambruna fue 100% provocada por el gobierno de Stalin para matar de hambre a los ucranianos, ya que Stalin temía que se fuera a alzar una rebelión contra su Unión Soviética. La consecuencia de esta hambruna es sin duda alguna terrible. Los testimonios son de lo más abominables y nos podían dar para un video perfectamente. Esta hambruna mató a 10 millones de personas. La hambruna número 3, la hambruna de Chaliza. Ocurrió en 1783 en esta pequeña región al norte de la India. La región sufrió un año inusualmente seco, grandes áreas de cultivo se marchitaron y murieron, y el ganado también pereció, dejando sin recursos a la población. El agua potable también se vio tremendamente dañada y afectada. Esta hambruna se calcula que mató a unos 11 millones de hindús. Número 2. La hambruna china de 1907. Esta fue ocasionada debido a numerosos desastres naturales, principalmente una tormenta que causó una inundación de más de 100.000 kilómetros cuadrados de tierras agrícolas, destruyendo todos los cultivos en la región. Sumado a esto a numerosos disturbios debido a la inestabilidad política del país en ese entonces,
desencadenaron en la falta de alimentos. El gobierno tuvo que reprimir a numerosas personas usando la fuerza, pero debido a la ineficacia de este y a los desastres naturales, se estima que 5.000 personas murieron por hambre todos los días. Esta hambruna, se calcula, mató a 25 millones de personas. Y finalmente, llegamos al número 1, la más grande hambruna de la historia de la humanidad. Y esta fue en China. Esta fue ocasionada y desencadenada por el gobierno comunista de Mao Zedong de ese entonces. Esto fue producto de las políticas duras de colectivización de dicho gobierno. Se prohibió la posesión de tierras privadas y los campos se convirtieron en propiedad común en un intento por aumentar la producción agrícola. Además de millones de trabajadores agrícolas fueron sacados de sus campos e enviados a las fábricas a crear hierro y acero. Además de estos errores fatales, los funcionarios chinos impusieron nuevos métodos de siembra, con semillas plantadas muy juntas para maximizar el crecimiento y la eficacia. Desafortunadamente, el crecimiento de los cultivos se mantuvo estancado debido al hacinamiento, cuando también surgió la inundación en 1959, seguida de una severa sequía. El drama llegó a su fin. La hambruna duró hasta 1962. Esta hambruna fue provocada principalmente por esta mala política económica e industrial de Mao Zedong, que provocó, se calcula, entre 45 hasta 60 millones de muertos. Hay testimonios de una familia que estaba muriendo de hambre, y el padre, al borde de morir, le hizo prometer a su esposa que ella y sus hijos se comerían su cadáver para no morir de hambre. Y ante la falta de alimentos, la esposa y sus hijos no tuvieron más que cumplir con la promesa que le habían hecho a su padre para sobrevivir. Y pues bueno, aquí lo tienen, las 10 más grandes hambrunas en la historia de la humanidad. Una muerte terrible, morir de hambre, de inanición, sin energía, sin nada. Como podemos ver, algunas fueron productos 100% de desastres naturales y otras políticas de guerra o políticas industriales fallidas. Pero sea como sea, sin duda alguna, estas muertes y estas personas tuvieron una muerte de lo más abominable que se pueda imaginar un ser humano. Y pues bueno, esto sería todo por el video de hoy. De verdad espero que les haya gustado. Coméntenme si hay alguna que les gustaría ver un video en específico. Planeo hacer uno sobre el Holodomor y sobre la hambruna persa. Comenten ustedes qué opinan de estos sucesos y de qué otra cosa les gustaría ver un top 10. Sin más que decir, nos vemos hasta el próximo video. Adiós.